El Carmelo de la Anunciación de Compiègne había sido fundado en 1641. Hacia 1692, una carmelita, la hermana María Isabel, que murió en olor de santidad en 1720, había tenido un sueño. Vio en él a un grupo de carmelitas subiendo al cielo, cada una con la palma del martirio en la mano, y este sueño profético se había transmitido de generación en generación durante todo el siglo XVIII. En 1789 tiene lugar la llamada Revolución Francesa, cuyo lema, libertad, igualdad, fraternidad, revelaría bien pronto su significado, hostil a la Iglesia y a la vida religiosa católica. Tras la confiscación de los bienes del clero, la Asamblea Nacional, el 29 de octubre de aquel mismo año, declara suspendidos los votos religiosos en los monasterios y conventos. Luego, el 13 de febrero de 1790, la misma Asamblea proclama que, por humanidad hacia esas víctimas enclaustradas, desliga de los votos a cuantos los habían pronunciado para que puedan retornar a la vida civil, y estatuye que las congregaciones y órdenes religiosas quedan suprimidas en adelante. En vano los superiores de los conventos y monasterios enviaron una súplica a la Asamblea Nacional, atestiguando que sus religiosos y religiosas no deseaban cambiar de estado. Había que obedecer a la ley por más absurda que fuese. El 5 de agosto de 1790 llegaron a la Anunciación de Compiègne los ejecutores de aquella ley, con soldados. Mandaron abrir las puertas y penetraron en la clausura. Os traemos, decían, la buena nueva de vuestra liberación. Ahora podéis volver al seno de vuestras familias sin temor y gozar al fin de la felicidad que han querido quitaros al encerraros en este triste lugar. Evidentemente, se necesitaba coraje para afirmar la fe ante tales perseguidores, pero al ser interrogadas personalmente, una por una, las monjas dieron la misma respuesta. Estaban contentas con su estado y deseaban vivir y morir en su convento. Y la hermana María de la Encarnación, la sobreviviente, cuenta que, viendo que eran inútiles todos sus esfuerzos por proveernos de una libertad ridícula, se retiraron. Por el momento se les permitió continuar su vida en común, aunque pocos meses después volvieron para obligar a las hermanas a votar libremente una superiora de su gusto. Como si la elección de priora no fuera libre en el Carmelo y en todas las demás órdenes. Y unánimemente la elección recayó en la misma que fuera priora desde 1787, la Madre Teresa de San Agustín. Esta admirable mujer, elegida y reelegida, era el perfecto modelo de la Carmelita según el espíritu de Santa Teresa de Ávila, fiel a la observancia de las reglas, estrictísima para consigo misma, austera y mortificada, era a la vez maternal y suave para con sus hijas, atenta a sus necesidades materiales, exigente en vistas a su santificación, pero con discernimiento y equilibrio. Y puesto que la misión de las carmelitas dentro de la Iglesia es una misión de oración y de expiación por los demás, entendió que este puesto era tanto más significativo en las circunstancias que les tocaba vivir. Tenía bien presente que Santa Teresa había enviado las primeras carmelitas a Francia 2 siglos antes, durante otra época de grandes calamidades,
Para ese país, la época de las guerras de religión, por lo tanto, correspondía ahora reactualizar la inmolación. Puesto que Santa Teresa puso tanto celo en orar por una patria que no era la suya, decía, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotras por nuestra propia patria? Así pues, reunió a sus hijas y les propuso hacer un acto de consagración, ofreciéndose como holocausto, en unión con el sacrificio del Redentor, para obtener la paz en el país y en la Iglesia. Todas la comprendieron muy bien y libremente se ofrendaron. El deseo de martirio no excluía, por cierto, el miedo, lo que humildemente reconocían. Sabían además que el dar testimonio de Cristo es una gracia por lo cual quedaban a la espera de la voluntad de Dios. Y la vida cotidiana siguió como siempre por fuera. Solo por dentro las almas se preparaban sin saber bien a qué. El 12 de septiembre de 1792, las Carmelitas de la Anunciación recibieron la orden de abandonar su convento. Debían separarse, afrontar lo desconocido. Sin embargo, el día en que salieron, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, todas se sentían enriquecidas con la cruz de Cristo para el sacrificio que Él les pedía. La Madre Teresa dispuso que se repartieran en 3 casas de la vecindad y allí continuaron bajo su tutela, trabajando para ganarse el pan y ejerciendo una influencia apostólica entre quienes las rodeaban. Por aquel entonces perdieron a su capellán, expulsado del país por no querer prestar el juramento cismático en una pretendida iglesia autónoma de Francia. Pasaban los meses y las guillotinas de París trabajaban sin descanso. Las cabezas del rey y de la reina cayeron. Finalmente, el 21 de junio de 1794, las carmelitas fueron acusadas por un vecino de seguir viviendo bajo el régimen fanático del claustro y de mantener una correspondencia criminal con los fanáticos de París. Los comisarios que las detuvieron recogieron como pruebas de su culpabilidad algunos papeles, entre ellos novenas, cartas de sacerdotes y lo que consideraban la prueba más grave, un cántico al Sagrado Corazón de Jesús. La comunidad había propiciado este culto desde que Santa Margarita María de Alacoque lo diera a conocer el siglo anterior, culto aún no muy difundido, pero que era considerado emblema contrarrevolucionario, a raíz de que las fuerzas populares que luchaban en la Vendée contra las armas de la revolución lo habían tomado como divisa. Justamente el decreto de San Pío X, por el cual eran beatificadas las carmelitas de Compiègne, indica: un juez inicuo las condenó a muerte por ser fieles a su instituto, es decir, a la vida religiosa, y por su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, ellas pensaban que su acto de consagración se unía de manera inefable a la efusión del sangre del corazón de Jesús y a su pasión redentora. Conducidas a otra casa de religiosas convertida en prisión, abandonadas a las necesidades más elementales de alimento e higiene, al menos reencontraron allí la vida comunitaria de oración, hasta que días más tarde fueron llevadas en carreta hasta la conserjería de París, atadas, empujadas, insultadas, pero incólumes en su fe. Pobrecitos, decía una, refiriéndose a sus perseguidores, compadezcámonos porque están ciegos y no saben lo que hacen.
El sueño profético de hacía un siglo estaba por cumplirse, y justamente en la tarde del 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, recibieron la noticia de que el Tribunal Revolucionario las juzgaría al día siguiente. Ahora bien, como durante el interrogatorio y luego en la condena a muerte varias veces oyeran repetir la palabra fanatismo, una de ellas tuvo la audacia de preguntar qué entendían por ello, insistiendo tanto que, en medio de injurias, recibió por respuesta: por fanatismo entiendo vuestra obstinación en creencias pueriles y en vuestras tontas prácticas de religión. Ante lo cual la religiosa, volviéndose a la priora y al resto de sus hermanas, exclamó: somos condenadas por nuestra fidelidad a la santa religión. Lo han declarado. ¡Qué felicidad la de morir por nuestro Dios! La ofrenda había sido aceptada, y ellas, cantando, se encaminaron a su calvario, viéndola sobre las carretas, a las que llamaban entonces tumbas rodantes. Las gentes quedaban maravilladas, salmodiaban el Miserere, entonaban la Salve Regina y el Te Deum. Al descender en la actual Plaza de la Nación, donde se elevaba la guillotina, cantaron el Veni Creator y renovaron sus promesas de bautismo y sus votos religiosos. El silencio era total a su alrededor. La priora, Madre Teresa, pidió y obtuvo ser decapitada la última, y empezando por la novicia y siguiendo por las mayores, el salmo de alabanza continuó, entrecortado regularmente por los hachazos de la guillotina, cada vez con menos voces, hasta quedar solo una, la de la priora, que a su turno cayó. Las 16 carmelitas de Compiègne fueron declaradas auténticas mártires por San Pío X en 1905.